Qué hermoso es poder cantar juntos en esta mañana como iglesia. Estamos agradecidos al Señor por ello. Por favor, abran sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a estar viendo los versículos del 1 al 15 en esta mañana, con el favor de Dios. Gracias, hermanos, a Iván, Peter, Sean, por ayudarnos en las alabanzas en esta mañana. Juan capítulo 5, versículos 1 al 15, es nuestro texto en esta mañana. Esta mañana me gustaría, mientras usted termina de buscar ahí el pasaje, me gustaría pasar tiempo viendo este hermoso pasaje en donde vemos al Señor Jesús, pues realmente demostrar su poder, y lo hace al sanar, haciendo una sanidad y dando vida en ese sentido, en un lugar, en un cuerpo donde no, en una parte específicamente, un cuerpo donde no había realmente vida, estaba muerto. Así es de que vemos al Señor dar vida como el dador de vida, vida eterna, vida temporal también. Vemos cómo da vida a través de la sanidad de un paralítico ahí en Jerusalén. Así que este es el tema que vemos en nuestro pasaje en esta mañana. Jesús sana al hombre paralítico. Acompáñame a leer versículos 1 al 15. Dice el versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hasta ahí la lectura de nuestro pasaje. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu palabra. En ella vemos la forma en la que llegamos a conocer a nuestro Señor Jesús. Gracias por este hermoso pasaje que nos permites estudiar, meditar en esta mañana, y rogamos tu asistencia, que podamos saborear el texto, que podamos entenderlo, pero que a través de ello, a medida que nos exponemos a tu palabra domingo tras domingo, podamos ser santificados, podamos ser conformados a la imagen de tu Hijo, Jesucristo. Señor, rogamos ello, y que nuestras vidas puedan ser entonces una
respuesta en la forma en la que vivimos delante de ti, en obediencia, una respuesta de amor por la gracia que nos has mostrado en Cristo Jesús. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo que una de las maneras más evidentes que vemos el poder de Dios es en la forma en la que Él ha dado vida. Ha dado vida a través de forma milagrosa, lo podemos ver desde un principio en la creación. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y Dios llamó las cosas a existencia. Pero también otra manera en la que vemos el poder de Dios es en la faz de Cristo a través de las sanidades milagrosas que Él llevó a cabo. Eso es lo que vemos en las señales que Él llevó a cabo en los milagros supernaturales. Y la palabra de Dios nos muestra que en Jesús estaba la vida, que Él era la vida misma. Y eso es lo que enfatizan aquí los milagros. Aquí en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan ha dado testimonio claramente de la deidad de Cristo desde el inicio del Evangelio, aquí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Muestra Juan desde el inicio que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que el eterno Hijo de Dios, Él se encarnó. Y leemos ahí en el capítulo 1, versículo 3, que Él es el Verbo eterno de Dios por quien fueron creadas todas las cosas. De manera que Jesús, siendo Dios mismo, en Él estaba la vida y el que daba vida. Ahí en el versículo 4, en el capítulo 1, Juan claramente dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora menciono ello para comenzar aquí en el inicio de nuestro pasaje, porque esto apunta a cómo Jesús es el que impartió vida en la creación del mundo, pero sobre todo el que imparte aún en el día de hoy vida espiritual y vida eterna como un regalo a través de la fe en Él. Y aquí en nuestro pasaje entonces esto va a ser importante porque en la sanidad del paralítico, como lo acabamos de leer, vemos a Cristo impartiendo vida física al restaurar la salud física de este hombre mediante el poder de su palabra. Cristo le va a ordenar que se ponga de pie a este hombre quien había estado paralítico por casi 4 décadas y en ese momento es sanado por el poder de su palabra. Él solamente dio la orden que se pusiera de pie y en ese momento, instantáneamente, en ese instante, dice el texto, fue sanado. Y el hombre entonces pudo levantarse. Ocurrió una sanidad inmediata. Y en esto vemos entonces, en esta sanidad de este paralítico, vemos cómo Cristo vence aún las consecuencias del pecado, de la razón por la cual alguien incluso se puede enfermar y el cuerpo está en decadencia. Vencedor sobre el pecado y el sufrimiento, el que da vida. A la misma vez quiero que tenga otra verdad en mente mientras nos acercamos a nuestro pasaje, nos adentramos a este pasaje. Quiero que tenga otra verdad en mente y es de que esta señal, esta sanidad del paralítico, el hombre que estaba paralítico, llegó a ser la tercera señal que Jesús lleva a cabo. Y menciono que era la tercera señal que Jesús lleva a cabo porque quiero que recuerde el propósito de las señales en particular. El propósito de ellas, de las señales, era demostrar que Jesús era el Cristo, era y es el Cristo que habría de venir. Sus señales validaban el obrar de Dios en Cristo y debían de apuntar a todo hombre que le veía entonces, y veía aún sus señales, debería apuntar a todo hombre a que creyeran en Él como el Cristo y que creyendo en Él tuvieran vida en su nombre. Ese es el propósito incluso por el cual Juan, aquí en el Evangelio de Juan se nos dice que las señales por las cuales fueron escritas estas señales. Capítulo 20, versículo 30, leemos más adelante ahí en el capítulo 20, versículo 30, que las señales fueron escritas para que creáis que en Jesús
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera que aquí vemos en nuestro pasaje entonces a Cristo con poder sanar y dar vida como vencedor sobre el pecado, el sufrimiento, en quien se encuentra la vida temporal, sí, pero la vida eterna. Es por ello que nuevamente aquí en nuestro pasaje, a través de la sanidad del paralítico, entonces, quiero que veamos 3 maneras en las que Jesús revela el poder de Dios al dar vida por medio de su palabra. 3 hermosas maneras en las que Jesús revela el poder de Dios al dar vida por medio de su palabra, que por ende también nos va a llamar a responder con fe y obediencia en Él. La primera que veremos en el versículos 1 al 4 es de que vamos a ver cómo corrige una falsa esperanza en medio de supersticiones. Y lo segundo que vamos a ver es de que Jesús es el Señor sobre la enfermedad y el pecado, versículos 5 al 9. Y por último vamos a terminar viendo cómo Él es el Señor que tiene autoridad incluso en el día de reposo. Aquí en el contexto de nuestro pasaje, entonces, vemos que después de la sanidad del hijo del oficial, del rey que en Caná, que había ocurrido ahí en Caná de Galilea, que vemos en los versículos anteriores, capítulo 4, al final de ello, ahora vemos que Cristo, después de que esto ocurrió, después de esa sanidad del hijo del oficial del rey, ahora se dirige a la región de Jerusalén. Y los versículos 1 al 3 realmente proveen ahí un contexto de nuestra porción de la Escritura, de lo que ocurre aquí en la sanidad, antes de cómo llega a ocurrir la sanidad del hombre paralítico. Se nos dice ahí justamente que cuando llega a Jerusalén, los primeros 3 versículos, pues el Señor Jesús se dirige a un estanque llamado Betesda, el cual, como dice el versículo 2, este estanque tenía 5 pórticos. Cuando hablamos del estanque, estamos hablando que se trataba de lo que pudiéramos entender como una piscina, era un cuerpo de agua. Y los pórticos que estaban alrededor de ello eran columnas que estaban alrededor del estanque. Se conoce que estaba ahí se le llamaba el estanque de Betesda. Y el texto dice que había una multitud entonces ahí en ese lugar de enfermos. Habían ciegos, cojos, paralíticos. De manera que era costumbre que los enfermos estuviesen allí. Y lo interesante es de que el Señor Jesús escoge de esa multitud a un paralítico para sanarle. Sabemos que era paralítico, estaba postrado ahí, y obviamente por el hecho de que el Señor le dice, levántate, por ende sabemos de que era un hombre que no podía estar en sus pies. Y el Señor entonces viene a él y le escoge. Es interesante que el hombre no conocía al Señor Jesús, es evidente por el texto mientras usted lo va viendo, pero más bien Jesús decide acercarse a él, y a la hora que se acerca de él es para sanarle. Lo interesante de que el hombre ni siquiera llegó después de que fue sanado a saber su nombre, solo sabe de que llega a ser sanado, pero Jesús es el que va y le busca y le sana. Y solo noto ello como una nota al margen. Me gusta lo que decía Charles Spurgeon acerca de ese pasaje, que aquí vemos a Jesús buscando al pecador y no el pecador siendo buscado, no Jesús siendo buscado por el pecador. De manera que me recuerda esto, nuevamente una nota al margen acá, de que en nuestra experiencia cuando alguien busca ir a la iglesia, así de la nada, pareciera ser de que nos deja la impresión de que únicamente la persona que decidió ir a la iglesia fue el que decide buscar al Señor. Pero luego vemos que cuando una persona llega realmente a salvación, vemos que este es el obrar de Dios. Y que precisamente Dios es el que busca primero
y no el pecador. En Lucas 19:10 leemos el verso muy conocido por todos nosotros, en donde leemos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero justamente aquí, nuevamente, yendo de regreso aquí a nuestro pasaje, versículos 1 al 4, es en donde vemos a Cristo eliminar entonces una falsa esperanza puesta en las supersticiones. Jesús corrige la falsa esperanza de la superstición. Y me gustaría que me acompañen entonces a hacer un par de observaciones ahí en el texto. Primero, es de que parecía, quiero que si ustedes no han notado, parecía ser de que había una superstición común entre los judíos, una superstición relacionada en cuanto al estanque de agua. Se creía que el agua, de vez en cuando en el estanque venía a él una corriente de agua que hacía que el agua se moviera. Cuando el estanque venía de una corriente y se movía, ocurría lo que dice la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4, usted lo puede leer ahí, de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y que el estanque se agitaba el agua, y que primero descendía al estanque el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ese era lo que se creía. Obviamente esto queda afirmado claramente también porque lo creía el paralítico. Lo sabemos porque la forma en que le responde a Jesús, después de que Jesús le pregunta que si quiere ser sanado, ahí en el versículo 7 le responde el paralítico: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. De manera que ve acá cómo había una creencia de poder ser sanado por las aguas que daba falsa esperanza. Este hombre había estado esperanzado por mucho tiempo de querer ser sanado y nunca llegaba a ello. No había sido sanado. Intentó, pero no pudo, no se llevaba a cabo. Había una superstición que había creído y sin embargo nunca había llegado a él ello. Y nos recuerda, hermanos, de que las falsas religiones y las supersticiones hacen ello. Le prometen a la gente una falsa esperanza para sanidad. Las falsas religiones prometen falsas sanidades que no se cumplen. Lo mismo hacen las supersticiones. Incluso las supersticiones son a menudo crueles en el sentido que son puras mentiras que las personas llegan a creer y se quedan esperanzadas en ello. ¿Usted dirá que no estamos hablando con las supersticiones? Bueno, estamos a unas semanas de entrar en Año Nuevo. Y con ello escucharán a personas hablar de que va a vestirse con nuevas ropas o va a limpiar su casa para que pueda venir prosperidad y sanidad y salud, o buena suerte para el próximo año. Otros he escuchado muy común, y aquí quiero que usted se medite en ello, si pudiese haber algunas supersticiones en las que usted cree y mantiene incluso en su creencia. Una de ellas que he escuchado muy a menudo es que los niños cuando se enferman hay tal cosa como algo que se le puede ocurrir a ellos, de que les dan mal de ojo, que le llaman el mal de ojo. Y esta es la creencia de que si un niño recibe una mirada malévola o envidiosa, puede causarle daños al niño entonces. Le puede causar como enfermedades, como mala suerte, desgracias, especialmente a los bebés muy pequeños. Y entonces se cree que los síntomas en cuanto esto ocurre a los niños, cuando esto le ocurre a los niños, les provoca dolor de cabeza y ansiedad, inquietud al niño. Y por eso la gente dice, no, pues tiene mal de ojo, le hicieron mal de ojo. Y como estas, hay varias supersticiones. Y lo que dicen entonces es, bueno, pues para que se sane el niño del mal de ojo,
o para protegerlo o para curarlo, pues hay que usar amuletos. Hay que usar sal, o hay que pasarle un huevo crudo sobre el rostro, ¿verdad? Para que sea sanado. Y la gente lo cree y vive así. Y obviamente son supersticiones, son mentiras. Y como estas hay tantas supersticiones acerca de cómo cuando alguien está afectado en una enfermedad, le dicen, haga esto y va a ser sanado. Y obviamente es una falsa esperanza porque no ocurre así. Falsas promesas de curar. Y lo interesante, hermanos, es de que no es así con nuestro Señor Jesús. No es así. Lo que vemos acá en el texto, cuando el Señor Jesús sanó, lo hizo de manera instantánea e inmediata. Y de una forma sobrenatural. Las leyes de la naturaleza fueron desafiadas en esos momentos. En esos momentos vemos, eso es lo que vemos, lo que ocurre con el paralítico cuando es sanado. Fue una sanidad perfecta. Especialmente en los versículos 5 al 9 nos va a decir claramente que el hombre tenía 38 años de estar enfermo. De manera que como algunos hermanos claramente han dicho cuando ven este texto, es de que esta no fue una gripecita, un malestar estomacal de unos días y después que se le pasa. Era una enfermedad de muchísimos años, casi 4 décadas. Piense, los que han visto ese pasaje resaltan algo, lo siguiente, piense en ello, lo que significaba esta sanidad para el paralítico. Tenía el hombre muchos años de no levantarse, lo cual significaba que sus nervios, sus músculos no habían estado en función por muchísimos años. Y es muy probable que para eso entonces no tuviera masa muscular. ¿Cómo se iba a levantar? No iba a tener fuerzas para poder sostenerse sobre sus 2 pies, que habían estado inmovibles por casi 4 décadas. Pero lo que hace el Señor Jesús es inmediato. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Su cuerpo fue restaurado por la palabra de Jesús. Cristo solo dio la palabra y fue hecho. En ese momento comenzó a caminar, se levantó el hombre. Obviamente esto fue un milagro evidente ante todos los que conocían al paralítico. Le habían visto así por años. De manera que sabía de que no caminaba y que ellos entonces, la gente que lo vio y vio la sanidad, pudieron atestiguar y presenciar la sanidad divina por Jesús en este hombre. Y es aquí en donde vemos entonces claramente a Cristo dar vida por medio de su palabra. Y esto debió de haberles llamado a la fe en Él, a los hombres. Y sin embargo, no es lo que ocurre así. Y debe de llamar a cada uno de ustedes a poner su fe en Cristo. Estamos hablando de el Dios hecho carne, encarnado, en quien se encuentra la vida. De regreso aquí a nuestro pasaje, entonces, los versículos 5 al 9, vemos al Señor Jesús como Señor sobre la enfermedad y la sanidad del paralítico. Y nuevamente esto lo vamos a ver, cómo Cristo es Señor sobre la enfermedad, cuando precisamente el paralítico es sanado. ¿Cómo es de que esto ocurre? Bueno, ¿cómo es de que sana? El versículo 6 al 9 no lo dice. Véalo ahí conmigo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Interesante que me llama la atención, el versículo dice, el Señor le dice, le pregunta, ¿quieres ser sanado? Al paralítico. Usted dirá, bueno, esto es obvio, ¿no? Claro que sí quiero ser sanado. Pero entonces, ¿por qué el Señor le pregunta que si quiere ser sanado si ya sabía que sí? Bueno, el Señor quiere aprovechar esa ocasión para redirigir la mirada de este hombre hacia él quien le estaba hablando. Llamar su atención. Obviamente vemos ahí en los versículos 8 al 9 que el paralítico le responde, levántate. El Señor después le va a decir, después de que lo sana, levántate. Le pregunta, sí, pero también le sana. Y obviamente aquí hay una pregunta que surge. ¿Cuál fue la razón por la cual estaba postrado, paralítico el hombre? No lo vemos exactamente acá en el texto de forma explícita, pero nos lleva a la pregunta, ¿será de que pudo haber visto algún pecado que pudo haber causado esta enfermedad? ¿Por qué digo esto? Porque el texto pareciera aludir a esto, que esto pudo haber sido, según el versículo 14. Ahí en el versículo 14 vemos al Señor Jesús decirle al paralítico lo siguiente, mira, has sido sanado después de que fue sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. De manera que esto nos introduce a la realidad de que hay algunas enfermedades, no todas obviamente, pero algunas puede haber la posibilidad de que pueden ser el resultado de pecados, o al menos consecuencias de pecados. Y aunque en las Escrituras tenemos el consuelo de pecados ser perdonados, sin embargo, también se nos dice que es inevitable sufrir las consecuencias por ellos. En Gálatas 6:7 leemos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces vemos que sí existe la posibilidad que algunos sufrimientos del cuerpo pueden ser el impacto que tiene el pecado, llega a tener en el cuerpo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Un ejemplo de ellos es, piensa en las personas que han estado bebiendo por muchos años y luego llegan a tener cirrosis. Hay consecuencias directas ahí al cuerpo. Piensen quizás en personas en las que llegan a estar demasiado ansiosas. Los doctores dicen que pueden desarrollar hipertensión o alta presión. Entonces, vemos esta relación en la que decisiones de pecados pueden llevar a las consecuencias a que impacten negativamente el cuerpo. Y este era el entendimiento que había incluso en los judíos entonces. Ellos llegaron a tener este mismo entendimiento acerca de algunas enfermedades y las consecuencias que vienen por ellas. Esto lo vemos justamente en un pasaje más adelante, ahí en el capítulo 9, versículos 1 al 3. Quiero puede ir rápidamente ahí, el capítulo 9, versículo 1 al 3, en donde vemos al Señor sanar a un ciego de nacimiento. Versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, había un entendimiento de ello.
Obviamente, vamos yendo de regreso aquí a nuestro pasaje, sabemos de que no todas las enfermedades son resultados de pecados, eso es claro, como el Señor bien lo instruye en este pasaje. Y entonces aquí desde donde vemos al final de los versículos 10 al 15, vemos la respuesta de los judíos al ver al paralítico haber sido sanado, cuando ven al presenciar el milagro. Y surge la pregunta, ¿cómo es de que respondieron ellos ante esta señal del Señor Jesús? ¿Será que respondieron en fe? ¿Será que su respuesta fue una adecuada, correcta? Esto nos lleva al tercer punto, aquí donde el Señor se ve como Señor, autoridad sobre el día de reposo. Y aquí donde vemos la reacción de los judíos ante la sanidad. Y vemos de que no fue una reacción de regocijo, tristemente. Ellos, interesante, estaban presenciando un milagro y sin embargo su reacción fue una de desagrado por lo que el paralítico estaba haciendo después de que fue sanado. Porque había tomado su lecho. Y esto les causó desagrado. Interesante que ni aún por las señales que Cristo hacía, ellos pudieron ver a Jesús como el Cristo que habría de venir. No pudieron ver al Dios encarnado que había venido a los suyos, pero que los suyos en este caso no le recibieron. Sin embargo, más bien vieron esto, el que el paralítico que había sido sanado ahora estuviera tomando su lecho, vieron como una afrenta a sus tradiciones. Estaban preocupados porque no se estaban llevando a cabo las tradiciones religiosas. Estaban preocupados más bien por seguirlas y no preocupados por la verdadera obediencia a la verdad de Dios de todo corazón. Era el punto del día de reposo. Sin embargo, creo que es importante señalar que el Señor Jesús no estaba quebrantando ni quebrando ningún aspecto de la ley. Cuando le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. En la ley no se prohibía hacer bien durante el día de reposo. MacArthur en su comentario en este punto lo describe de la siguiente manera, y cito: en el Antiguo Testamento se había prohibido trabajar en el sábado, pero no estipulaba qué trabajo se indicaba específicamente. Puede verlo usted en Éxodos 28 al 11. Pero la suposición en las Escrituras parece ser que el trabajo era el empleo habitual. Pero la opinión rabínica había desarrollado una tradición oral más allá del Antiguo Testamento que estipulaba 39 actividades prohibidas. Puede verlo ahí en la Mishnah, Sabbat 7:2. Estipulaban 39 actividades prohibidas, incluyendo llevar cualquier cosa de un domingo a otro. Y así el hombre había roto entonces la tradición oral, mas no la ley del Antiguo Testamento. Fin de la cita. De manera que entonces vemos acá que el día de reposo había perdido su sentido original. Incluso el punto del reposo era para el beneficio del hombre y no el hombre, como más adelante dice, el sábado, para el sábado. Lucas 13:10, ahí leemos que vemos ello claramente. Pero con ello el Señor estaba a la hora de decirle al paralítico, levanta, toma tu lecho y anda. Y lo que provocó esto, la reacción que provocó en los judíos, esto trajo a la superficie lo que estaba en sus corazones y sus tradiciones. La hipocresía de los judíos fue hecha evidente en la forma en la que ellos respondieron ante el milagro que estaban viendo. Y Jesús lo hizo varias veces, o sea, no varias veces durante el día de reposo,
Puede verlo ahí después más adelante en el capítulo 7, versículo 23, capítulo 9, versículo 14. Puede verlo también en el Evangelio de Mateo 12, 10 al 13. De manera que cuando Jesús dijo, toma tu lecho, también no estaba él quebrantando la ley de Dios, más bien esto puso en evidencia la hipocresía nuevamente del sistema religioso que se había creado en la forma en la que miraban el día de reposo. Cristo no quebrantó la ley, Él cumplió la ley. Interesante de que, para ir terminando, versículos 14 al 15, no solo vemos ahí la forma en la que respondieron los judíos, sino también la forma en la que responde el paralítico en sí mismo. No fue la forma en la que responde el paralítico, no fue de la mejor manera. Ni siquiera le preguntó su nombre, sino fue hasta que le cuestionaron. Y cuando le cuestionan, dicen, no sé, el que me sanó me dijo que hiciera esto. Se cubrió sus espaldas y para defenderse dijo, fue él, a mí no me culpen. Y no solo ellos, sino que después en el versículo 14, el Señor cuando le ve en el templo dice, lo halló en el Señor en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Y cuál fue la respuesta? El hombre entonces en ese momento ya supo quién fue quien le había sanado. El versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Pareciera ahí como que fue de chismoso, ¿verdad? Bueno, no quiero ir más allá de ello. Pero no fue una respuesta no se ve la mejor respuesta acá. Y sin embargo acá, a pesar de haber sido sanado, el hombre no respondió a pesar de haber sido sanado 38 años. ¿Cómo cree usted que hubiera respondido si usted es sanado después de 4 décadas? Y a quien le sanó, ¿cómo hubiera usted respondido hacia esa persona? Pero bueno, a pesar de que la respuesta no fue la mejor del paralítico, vemos ahí la gracia del Señor en cómo lo hace de todos modos. El Señor muestra su gracia. Muestra su gracia. Me recuerda lo que dice Juan nuevamente en el capítulo 1, como inició el libro del Evangelio de Juan. En el capítulo 1, el versículo 14, que aquel verbo fue hecho carne y vimos y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La gracia de Cristo fue hecha visible en cada una de esas señales. La gracia del Señor. Entonces vemos que a través, aquí para ir finalizando, a través de la sanidad del paralítico vemos estas hermosas verdades en la manera en la que Jesús revela el poder de Dios al dar vida por medio de su palabra. Corrigió la superstición, la falsa esperanza, sana la enfermedad y tiene autoridad para cumplir la ley. Y esto nos llama a responder con fe en Él. Y esa debe de ser la manera adecuada en la que usted y yo debemos de responder en fe en Cristo Jesús. Esa es la manera en la que usted debe responder, en fe, en confianza en Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por lo hermoso de tu palabra. Te agradecemos por ello. Rogamos de que podamos, a medida que meditamos más en tu verdad, podamos ir siendo transformados a la imagen de Cristo. Que nuestro corazón pueda ser alentado, pueda nuestra esperanza ser
asegurada, anclada en Cristo. Señor, queremos vivir vidas llenas de gozo entonces, en respuesta a tus promesas, en tu carácter, en tu cuidado, a tu iglesia. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.